Dios les bendiga a todos, Dios les guarde. Ya estamos listos para nuestro día número 15 del plan de lectura de la Biblia en un año. Te saluda tu hermana Alexandra y te invito a que busques tu Biblia. Busca tu espada, gloria al Señor, que vamos a estar leyendo en este día, Génesis capítulo 43 al capítulo 45. Ya estamos acabando el libro de Génesis, gracias al Señor. Pero vamos entonces a comenzar con una oración. Poderoso Jesús, para que sea Dios glorificándose. Padre, te damos gracias, Dios mío, por este día. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor de gloria, por tu poderosa palabra, Dios mío, que hemos de leer en esta hora. Y te pedimos, Señor, que tú nos des la sabiduría para poder entenderla, Señor, y recibir, Dios mío, todo lo que tú tienes para nosotros, Señor. Que esta semilla caiga en terreno fértil, mi Dios, que pueda dar fruto, Señor, en cada uno de nuestros corazones. Te lo pido, Señor, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Génesis capítulo 43, leemos la poderosa palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Respondió Judá diciendo: aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no le enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Dijo entonces Israel: ¿por qué me hicisteis tanto mal, declarando al varón que teníais otro hermano? Y ellos respondieron: aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo: ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría: haced venir a nuestro hermano? Entonces Judá dijo a Israel su padre: envía al joven conmigo, y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. Entonces Israel su padre le respondió: pues que así es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos, y llevad a aquel varón un presente: un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero, y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizás fue equivocación. Tomad también a vuestro hermano, y levantaos y volved a aquel varón, y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano, y a este Benjamín. Si he de ser privado de mis hijos, séalo. Entonces tomaron aquellos varones el presente, y tomaron en su mano doble cantidad de dinero, y a Benjamín. Y se levantaron y descendieron a Egipto, y se presentaron delante de José. Y vio José a Benjamín con ellos, y dijo al mayordomo de su casa: lleva a casa a esos hombres, y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo, y llevó los hombres a casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José, y decían: por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez, nos han traído aquí, para tendernos lazos y atacarnos, y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José, y le hablaron a la entrada de la casa.
y dijeron: ay, Señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Él les respondió: paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Y sacó a Simeón a ellos. Y llevó aquel varón a los hombres a casa de José y les dio agua y lavaron sus pies y dio de comer a sus asnos. Y ellos prepararon el presente entre tanto que venía José a mediodía, porque habían oído que allí habrían de comer pan. Y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta la tierra. Entonces les preguntó José cómo estaban, y dijo: vuestro padre, el anciano que dijiste, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron: bien, va a tu siervo nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo: ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus extrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara y lloró allí. Y lavó su rostro y salió y se contuvo, y dijo: poned pan. Y pusieron para él aparte y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Y se sentaron delante de él el mayor conforme a su primogenitura, y el menor conforme a su menor edad, y estaban aquellos hombres atónitos, mirándose el uno al otro. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos, y bebieron y se alegraron con él. Capítulo 44. Mandó José al mayordomo de su casa, diciendo: llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Y pondrán mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Habiendo ellos salido de la ciudad, de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a estos hombres, y cuando los alcances, diles: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras. Y ellos le respondieron: ¿por qué dice nuestro señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro? Aquel de tus siervos en quien fuera hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi señor. Y él dijo: también ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Ellos entonces se dieron prisa, y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo, y buscó. Desde el mayor comenzó y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín.
Entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Y les dijo José: ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá: ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí nosotros somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José respondió: nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Entonces Judá se acercó a él y dijo: ay, señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi señor preguntó a sus siervos diciendo: ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi señor: tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos: traédmelo, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor: el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos: si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi señor. Y dijo nuestro padre: volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos: no podemos ir si nuestro hermano va con nosotros. Iremos, porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano, el menor. Entonces tu siervo mi padre nos dijo: vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este de delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo: si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego por tanto que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque, ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Capítulo 45. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega.
Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas, habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón, diciendo, los hermanos de José han venido. Y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José, di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id, volver a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias, y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú, manda esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio José carros, conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. A cada uno de todos ellos dio mudas de vestido, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió esto, 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida, para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron. Y él les dijo, no riñáis por el camino. Y subieron de Egipto, y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre. Y le dijeron las nuevas diciendo, José vive aún, y él es señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlos, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel, basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Gloria a Jesús. Amados, de este libro de Génesis, este es uno de los capítulos, ¿verdad?, más emotivos. Wow, hemos visto la historia de José y quizás hemos visto lo negativo, cuando sus hermanos le tuvieron envidia, cuando sus hermanos lo vendieron, cuando sus hermanos, ¿verdad?, no tuvieron compasión, le mintieron a su padre, todas esas cosas. Sin embargo, ahora estamos viendo cómo Dios ha honrado la fidelidad, cómo Dios ha estado ahí con José, gloria a Jesús, y cómo entonces hay poder en Jesucristo. Ahora estaba frente a frente con sus hermanos. Ya él había estado con ellos. Ahora Simeón había quedado preso. Y él dijo, si ustedes vienen a donde mí, ustedes no van a venir solos. Ustedes me van a traer a su hermanito menor. Yo quiero verlo, a ver si es verdad. ¿Y qué sucede? Ellos utilizaron todo el alimento, pero llegó el momento que ya ese alimento se estaba acabando. Y Jacob les está diciendo,
ustedes van a tener que volver a Egipto, ustedes van a tener que ir allá a buscar comida. Y estoy segura que, ¿verdad? Ya se les había olvidado que tenían que ir a buscar a su hermano. Era que querían evitar el tener que llevar a Benjamín. Es que no sabían cuál era el interés de José, ¿verdad? En que trajeran a ese hermano. Y ellos le toca, ¿verdad?, pedirle al papá que por favor dejara ir a Benjamín. Tanto así que aún el mismo Judá dice, yo voy a responder por él. Si algo le pasa a mi hermano, yo voy a responder por él. Y él accede, ¿verdad?, los deja ir. Y aún dice que el Dios omnipotente haga que ese hombre tenga misericordia de ustedes. O sea, Jacob estaba confiado de que algo Dios iba a hacer, aunque no tenía idea de todas las cosas buenas, ¿verdad?, y bonitas que Dios iba a traer para sus vidas a través de todo esto. Cuando José los recibe, les pregunta, ¿y cómo está vuestro padre? ¿Vive todavía? Y ellos le dicen, sí, nuestro padre está vivo. Yo me puedo imaginar lo que tuvo que haber sentido José por dentro, su papá con quien él siempre estaba, su papá que le había hecho la túnica de colores, su papá que no lo había podido ver en 20 años. Y entonces ve, ¿verdad?, que sus hermanos traen a Benjamín y cuando mira a Benjamín su respuesta fue, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Y dice la Biblia que se conmovieron las entrañas de José, que tuvo que irse a otra habitación a llorar. Y es que, amado, yo leo la Biblia y me la vivo. Yo me pongo en el lugar de José. Después de tantos años, después de tanto llorar, después de tanto, ¿verdad?, sentir el abandono, la traición de sus propios hermanos, quienes lo dieron por muerto, lo vendieron como esclavo, lo tuvieron como cualquier cosa. Y ahora tener esos hermanos de frente, ahora cuando tú estás en esa posición de privilegio, ahora cuando tú puedes aprovechar y hacer daño de verdad, ahora tenía a sus hermanos de frente. Y está escuchando que su padre vive. Y ve a su hermano menor que quizás lo vio bebecito, lo vio pequeñito. Y fíjese que ese era el único hermano que tenía de ambos padres y madre. Porque Raquel tuvo a José y tuvo a Benjamín. Raquel era la esposa que Jacob amaba, por la cual había acordado con Labán trabajar 7 años. Lo que pasa es que le dieron primero a Lea. Pero Raquel era el hijo de la mujer que él amaba. Y no solamente era el hijo, aleluya, Benjamín y José eran hijos de Raquel, sino que también, como había perdido a José, ¿verdad?, aparentemente lo había perdido porque eso era lo que le habían dicho los hermanos, pues ahora Benjamín era el hijo favorito. Ahora Benjamín era el que no salía del lado de su padre. Entonces a él ver a su hermanito menor, de madre y de padre, probablemente muy parecido a él, como son los hermanos, ¿verdad?, así. Dice que sintió esas ganas de llorar, pero luego, ¿verdad?, que recibió fortaleza, se sienta a la mesa con ellos. Era un momento bien especial. Después de tantos años, yo me imagino los hermanos de José preguntándose, yo no entiendo el interés de este hombre con nosotros. ¿Para qué nos pregunta por nuestro padre? ¿Para qué quiere ver a nuestro hermano menor? ¿Para qué se sienta a la mesa con nosotros a comer? Y dice la Biblia que se sentaron ellos en orden de nacimiento, el primogénito Rubén, y luego Simeón, Leví, Judá, habían sacado a Simeón de la cárcel, todos sentados a la mesa, todo el mundo comiendo con José después de tantos años, y él en silencio, sin decir nada. Y ahora entonces todo el mundo recibe una porción, pero Benjamín, que es el menor, recibe una porción 5 veces mayor que los demás. Y esto era una prueba que estaba haciendo José. José estaba probando, José quería ver cómo reaccionaban sus hermanos cuando vieran que el hermano menor era favorecido porque se le estaba dando una porción mayor. Acuérdense en que antes
Su hermano menor fue el favorecido, que era José, y ¿qué hicieron? Lo aborrecieron, le tenían envidia, lo querían matar, lo vendieron. Sin embargo, él quería ver cómo reaccionaban sus hermanos ahora, que el menor estaba siendo favorecido, que se le estaba sirviendo una porción mayor, que estaba recibiendo un trato especial. Gloria al Señor. Mira, amado, a mí me acordaba aún hasta el Salmo 23, que dice: adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ahora José está comiendo a la mesa, está recibiendo un banquete en presencia, ¿verdad? Allí están presentes sus angustiadores, aquellos que lo traicionaron, aquellos que no tuvieron piedad de él y lo vendieron. Aleluya. Pero el salmista decía: adereza mesa delante de mí. Hablando del Señor, hablando de que Jehová es mi pastor y nada me faltará. O sea que Dios prepara todos estos panoramas. Pero José estaba probando, José estaba mirando a ver si esos corazones habían cambiado, si verdaderamente estas personas, ¿verdad?, habían aprendido algo de tantos años, del daño que hicieron, a ver si esta vez, gloria al Señor, no mostraban envidia, a ver si habían madurado. Si eran capaces de aborrecer a su propio hermano, a su propia sangre. Era como José repitiéndoles el mismo examen a ver qué notas sacaban. Y a veces Dios hace eso con nosotros. Hay veces que vamos a vivir procesos similares. Hay veces que vamos a pasar por momentos y como muchas veces nuestra respuesta no es verdad de fe, cuando nuestra respuesta no es llena de fruto del Espíritu, cuando nuestra reacción no es la que Dios espera, más adelante Dios vuelve a ponernos en esa situación a ver, no solamente para ver en nosotros, sino para que nosotros mismos nos demos cuenta que hemos crecido espiritualmente y que hemos aprendido. Así que ahí estamos viendo cómo Él está con ellos comiendo a la mesa y pasaron un tiempo muy bonito, todo tranquilo. Y al otro día los envía, le dijo al criado: ponle lo más que tú puedas de comida y el dinero se los devuelve, porque los voy a enviar de vuelta a nuestro padre. Pero había una prueba más que iba a hacer José. Y es que le dijo: yo quiero que tú pongas mi copa especial, mi copa de plata, la vas a poner en el costal del menor de Benjamín. Y todos ellos se fueron y cuando iban de camino le dijo: ve y alcánzalos. A estos hombres que dejamos ir, alcánzalos y pregúntales por qué me han pagado con mal cuando yo les he hecho a ellos bien. ¿Por qué me roban? Y estos hermanos, cuando reciben esa acusación del mayordomo, ellos tenían tanta seguridad de que ninguno de ellos había robado. Fíjate que si fuese otra familia, empiezan a acusarse: eso fuiste tú, eso fuiste tú. No, ellos dijeron: no, nosotros estamos tan seguros de que aquí nadie se llevó nada, nadie tiene el atrevimiento de llevarse nada de casa del Señor, sino que estamos tan seguros que si apareciera algo en el costal de alguien, que se muera, que lo maten. Así de seguros ellos estaban. Sin embargo, estaba diciendo: no tanto que los maten, decía el mayordomo, porque el propósito de José no era que ninguno de sus hermanos muriera, era simplemente un examen. Otro examen, pero más difícil todavía. Dijo: no, en donde aparezca la copa, ese va a ser mi siervo, se va a quedar aquí de esclavo. Y cuando buscan, ¿qué sucede? Apareció en el costal de Benjamín, del menor. Y todos ellos, todos, estaban ahora regresando. Estaban todos ahora caminando de vuelta a la casa de José. ¿Por qué? Porque entonces ellos se sentían tan turbados y tan preocupados de que tuvieran que regresar a casa de su padre sin su hermano menor,
sabiendo que su papá no lo iba a resistir, sabiendo que ya habían perdido a uno de los hermanos, al favorito de su padre, sabiendo, aleluya, que ahora Benjamín iba a ser condenado a una vida de esclavitud. Y la respuesta de ellos fue diferente. ¿Sabes por qué? Porque a José lo vendieron sin pena ninguna, sin ningún tipo de misericordia, no les importó. Sin embargo, ahora Benjamín, que también es el hermano menor, que también es el favorecido del padre, ahora sí les importaba, no querían que se quedara de esclavo. Ellos estaban aún dispuestos a defender a Benjamín. Ellos decían, nos vamos a quedar de esclavos nosotros también. No solamente se va a quedar él, nos vamos a quedar nosotros. Y aún, ¿verdad? Decían, no, yo estoy dispuesta a tomar el lugar de él. El mismo Judá dijo, no, yo me quedo. ¿Sabes qué? Yo me quedo porque yo le dije a mi padre que yo iba a responder por él. Por favor, te lo suplico, yo me quedo aquí. Yo tomo el lugar de mi hermano, pero por favor permite que Benjamín vuelva a mi padre. Y ahí es que entonces, ¿verdad? Vemos cómo viene la enseñanza y el verdadero arrepentimiento. Porque habían demostrado que verdaderamente había un cambio en sus actitudes, un cambio en sus corazones. No lo estaban haciendo de hipocresía, lo estaban haciendo porque verdaderamente todavía cargaban culpa por lo que le habían hecho a su hermano. Y quizás 20 años atrás no les importó el dolor de su padre, porque ellos que le arrancaron su hijo favorito y lo vendieron, hicieron una historia de que una bestia lo había devorado, tomaron la túnica que él le regaló, la rompieron, la mancharon de sangre, le dijeron al papá que una bestia lo había devorado. En aquel momento no les importó su hermano menor. En aquel momento no les importó los sentimientos de su padre. Pero ahora vemos unos hermanos que habían cambiado. Ahora vemos unos hermanos que decían, nuestro padre no va a poder aguantar eso. Ahora vemos unos hermanos que estaban dispuestos a tomar el lugar aún de Benjamín para que él no quedara como esclavo. Así que ahora todo era diferente. Gloria a Jesús. Yo me imagino a José en ese momento, en esa situación, en ese lugar, tantas emociones juntas que su respuesta fue mandar a sacar a todos los egipcios afuera. Él quiso quedarse solo con sus hermanos. Y dice que lloró a gran voz, que lo escucharon los egipcios, que lo supo todo el mundo. Porque aún escuchaban el llanto de José. Porque eran tantas emociones juntas. Era revivir nuevamente lo que había vivido hace 20 años atrás, pero ver a sus hermanos como tratarlo diferente, tener una misericordia con su hermano menor, tener conciencia, tener, gloria al nombre de Jesús, arrepentimiento, que él sacó a todo el mundo afuera, porque ya no podía aguantar más las ganas de llorar. Y ahí es que entonces se le revela a sus hermanos y les dice, yo soy José, tu hermano, el que ustedes vendieron. Vuestro padre aún vive. Y ellos quedaron sin palabras. Ellos no podían entender lo que estaba ocurriendo delante de ellos. Gloria a Jesús. Ellos no podían entender lo que estaba ocurriendo. Pero él le estaba diciendo, yo soy el que ustedes vendieron, yo soy. Pero le dijo, no se entristezcan, que no les pese haberme vendido acá, porque para salvar vidas me envió Dios. Mire el nivel de madurez que había en José, que él dijo, tranquilo, que no se sientan mal, no se pongan tristes, que aquí el que me envió a este lugar, el que permitió que yo llegara hasta aquí fue Dios. Dios, no me enviasteis vosotros acá, fue Dios. Y vemos que hubo un momento muy especial de perdón, de lágrimas, de abrazos, de besos. Mire, amado, yo mientras lo leía ahorita lloraba. Lloraba porque es que es algo tan precioso ver cómo Dios restaura, ver cómo Dios cambia, ver cómo el Señor hace todas estas cosas maravillosas. Cuando nosotros le servimos a Él.
Y cuando nosotros buscamos agradarle, Él va a poner todos esos panoramas y todas esas oportunidades para que haya sanidad en nuestro corazón, para que haya perdón, para que haya restauración. Eso fue lo que Dios hizo en la vida de José. Por eso le digo que son unos capítulos bien emotivos. Solamente una persona quien tiene a Dios en su corazón puede perdonar tanto, puede perdonar cosas tan grandes. Y muchas veces a nosotros las ofensas han sido menores y no podemos perdonar. A nosotros no nos han vendido como esclavos, no nos traicionaron nuestros hermanos, no estuvimos en la cárcel tantos años. No vivimos todas las cosas que vivió José, sin embargo, vemos que José en todo lo atribuyó como parte del propósito de Dios. En todo siempre vio que Dios estaba en su vida, en control de todo, en el asunto. Y vemos a un José que perdonó. Y eso nos acuerda a Jesús, que estando allí en la cruz decía: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Solamente cuando estamos llenos de Dios podemos perdonar y entender que Dios siempre tiene el control de todo. Y que, como dice Romanos 8:28, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y por causa de todo esto hubo un pueblo en Egipto y aún en las naciones cercanas que durante ese tiempo de hambruna pudieron comer. Todo porque hubo un hombre llamado José que echó a un lado las raíces de amargura, echó a un lado el dolor de la traición, del abandono, echó a un lado el dolor de la calumnia de la esposa de Potifar, echó a un lado todo y siguió adelante haciendo la voluntad de Dios. Mire, amado, esto es maravilloso. Así que miremos si hay cosas en nuestra vida que nos han costado perdonar, que quizás nos han dolido demasiado. Traiciones, toda maldad, hipocresía, calumnia. ¿Cuántas cosas quizás has vivido en tus años de vida? Pero si José pudo perdonar a su familia, nosotros también podemos perdonar. Si Dios nos ha perdonado tanto, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a los demás? Seamos, ¿verdad?, maduros. Seamos como José, que siempre vio el propósito de Dios en todo. Y que fue un instrumento de bendición para otros, aún con heridas, con cicatrices en su corazón. Pero como ese corazón estaba lleno de Dios, no había lugar para el rencor, no había lugar para la venganza, sino que permitió, ¿verdad?, Dios, todo este panorama para traer sanidad y restauración a sus corazones. Así que mañana, ¿verdad?, continuaremos tocando, ¿verdad?, estos capítulos. Ya pronto acabamos el libro de Génesis, acabamos la historia de José, gloria a Jesús. Ahora le toca a su papá Jacob regresar y ese reencuentro tan emotivo también con su padre. Así que la palabra de Dios es maravillosa. Sigamos hacia adelante. Así que Dios les bendiga y Dios les guarde. Y recuerden, Maranata, Cristo viene ya. Dios les bendiga.